Ya pasamos. Actividad neurohormonal. Neurohormonal. ¿Ustedes han leído algo de neurovegetativo? Tienen que leer neurovegetativo. Yo leí más neurovegetativo cuando leí farmacología de Litter, con aplicación de los medicamentos, porque a veces uno no le queda claro de que la mayoría de las situaciones que uno tiene que controlar está en el neurovegetativo. La circulación, el sistema cardiovascular, controlado por el neurovegetativo. El sistema digestivo, controlado por el neurovegetativo. La respiración por el neurovegetativo. El sistema nervioso central es aparte, tiene otra connotación. El riñón controlado por el neurovegetativo. Entonces, la mayoría de los medicamentos son para esos sistemas. Así hablamos de los, en la época decíamos simpático-miméticos, quiere decir que hacen lo mismo que la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que se secretan normalmente o fisiológicamente. Y hay medicamentos que se llaman agonistas, que hacen el mismo papel que fueron. Y los parasimpáticos miméticos. Entonces tiene que leer neurovegetativo y ver cuál es su forma de actuar, de acción del sistema, de los dos sistemas. ¿Cuáles son los mediadores químicos del uno y del otro? Preganglionares, postganglionares. ¿Cuál es el efecto que produce en los músculos, en las glándulas? Eso es importantísimo para todo su conocimiento. Y vuelvo a recordarle, el médico primero es clínico, después lo que sea. Si el médico no sabe clínica, no es médico. No que decir, no, si yo no voy a ser cardiólogo. Por supuesto que ya los detalles no es necesario que los aprenda, pero sí tiene que saber tomar presión o signos vitales así, y tiene que interpretarlo. No nomás poner el tensiómetro y sacar, tiene tanto por tanto. Sí, pero ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir en un joven, en una persona mayor, en una persona ya con trastornos de miocardiopáticos? Hay personas con insuficiencia cardíaca, con presiones normales, 130-80, y hay otras personas con insuficiencia cardíaca con 80-50, las dos con una sintomatología parecida. ¿Cuál tiene potencialmente mejor posibilidad de mejorar rápido? El que tiene presión mayor. ¿Sí? Claro, ¿por qué? Primero, si tiene una sistólica niveles normales, tiene bomba. Entonces, en forma genérica, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta en el sistema cardiovascular para hacer nuestra reflexión? Bomba, vasos y volumen. Bomba, vasos y volumen. Las tres P. Siempre tenemos que pensar en eso. Cuando hay bomba y no hay volumen, baja la presión. Cuando hay bomba y no hay vasos en los problemas de tipo shock, no hay presión. Cuando hay vasos y hay volumen y no hay bomba, no hay presión. Pero claro, ¿qué es la sistólica? ¿Qué es la diastólica? Interpretemos la sistólica, interpretemos la diastólica. Y no solo eso, también tenemos que ver las presiones pulmonares. Entonces, el médico general tiene que saber, básicamente, hacer un examen rápido a un paciente y ya determinar probables diagnósticos. Con eso es suficiente. Vamos a pasar, aunque sean 15 minutos, pero vamos a pasar.
hablando del problema de la jubilación. Generalmente, cuando los gobiernos toman decisiones que afectan a algunos grupos sociales. Y entonces los demás dicen, yo no tengo nada que ver, que se defiendan ellos. Pero no es cierto en ciertas situaciones. En países donde los gobiernos asumen las decisiones de forma dictatorial, todos estamos en peligro. Todos. Y ustedes tienen padres, y ustedes tienen familiares, nos afecta a todos, indirectamente quizás. Pero todos estamos en peligro. ¿Por qué? Porque estos gobiernos de izquierda especialmente, ¿qué es lo que quieren? El control total. Y tenemos los mejores ejemplos. Venezuela probablemente no tome en cuenta a Cuba, pero ya nosotros tenemos Venezuela, tenemos Cuba y tenemos Nicaragua. Entonces, si nosotros no hacemos algo por defender nuestra libertad, no estoy diciendo que defiendan la jubilación, ¿no? Si no defendemos nuestra libertad y nuestros derechos, estamos muertos. Pueblo que no defiende sus derechos está destinado a perecer. Entonces, en la base, todos tenemos que luchar y pelear porque no nos restrinjan y nos conculquen nuestros derechos. En lo que se respecta a la jubilación, se va a ir la gente con más experiencia. ¿Quiénes van a venir? Van a venir la gente con menor experiencia, de repente tienen más formación. Entonces, va a haber, considero yo, una disminución de la calidad, porque es muy de golpe. Lo normal es que naturalmente se vayan jubilando a medida que realmente sea necesario. Todo lo que es de golpe es traumático. Todo. En el organismo, cuando se pierde 1 litro de sangre, la persona sufre un colapso. Pero si esa persona tiene 5 de hemoglobina, pero al cabo de 1 año, 2 años, sigue caminando. Y hay un glóbulo rojo que sube y otro que baja, pero sigue caminando. Pero si pierde intempestivamente 1 litro, va a tener problemas y puede morir. Entonces, los cambios deben ser paulatinos, si es posible. Medidas de shock a veces son necesarias, pero no en este caso. ¿Y saben por qué quiere jubilar? Quiere jubilar porque primero el gobierno gasta en los sueldos de todos, pertenecemos al Estado, gasta una cantidad de dinero. Los que más ganan son los que tenemos más experiencia y estamos más años. Entonces, eliminando a ellos y dándoles un sueldo de hambre de 13.500 bolivianos, ¿no? Va a ahorrar para robar y va a meter gente no como ahora, porque va a tener el control. Va a ser el que esté en el partido va a entrar. Por lo menos ahora hay concurso de méritos y examen de competencia, que aunque algunos sean medios así, pero ya son. Ahora, ¿qué pasa con la alcaldía? Meten a cualquiera y toditos son unos ladrones. ¿Qué pasa en el gobierno? Toditos son unos ladrones corruptos. El otro día en un discurso que hice yo así, espontáneo en la plaza, dije, este es un gobierno de ladrones. Todavía no me están persiguiendo. Entonces, es bueno que ustedes analicen la base de todo este problema. La política y la economía van juntas. Pues nosotros, ninguno, ni los médicos, ni nadie está en una cúpula. Nos afecta a todos. Todos tenemos que luchar porque este país no se hunda. Porque si se hunde y no podemos salir de él, nos hundimos nosotros y nos podemos ahogar. Y después va a haber el éxodo que tiene Venezuela. Pobre gente, pobre gente. El país con la segunda reserva mayor de petróleo del mundo.
con un grupo de gente que se metió en el gobierno, hizo un desastre con la población. Gente mayor que muere, no hay medicamentos, los niños que tienen que vivir con sus padres, las mujeres que tienen que hacer de todo, hasta prostituirse para poder sobrevivir y mandarle a su familia. Entonces, es realmente, a mí me preocupa. Y la única forma es pelear. No dejar que nos quiten nuestros derechos. La libertad no nos la da nadie. Nacemos libres. Algunos dirán, ¿qué me importa la política? Esto es la democracia. Así decían los judíos en Alemania cuando se los llevaba Hitler. Si yo no he hecho nada, seguro que me van a largar allá. Nada.
aquí nos quedamos. Cambio de frecuencia cardíaca y la contractilidad. Los simpáticos miméticos como la adrenalina y noradrenalina que ¿qué son? Creo que son mediadores químicos del sistema simpático. Entonces tienen la acción siempre de estimular y el vago tiene la acción básica de frenar. Hay excepciones, ¿ya? Pero en general uno es estimulador y el otro es frenador. No se ve bien. Catecolaminas circulantes tienen efectos adicionales negativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Cuando se secreta con demasiada, digamos, en demasía, o hay una concentración exagerada, van a tener los órganos efectores, van a tener problemas. Hay aumento de resistencia vascular periférica o sistémica. En una insuficiencia cardíaca con una bomba con dificultades de contracción, esto es negativo. Taquicardia y aumento de la irritabilidad miocárdica, la arritmia. ¿Qué pasa en una persona que tiene problemas ya de bomba? Aumenta el gasto de oxígeno, que es lo que no queremos. Y la irritabilidad también, porque como es un estimulante, va a producir o va a haber mayor posibilidad de arritmias, y arritmias en general. Venoconstricción periférica con aumento relativo al volumen sanguíneo intratorácico. Entonces, mayor rapidez en el retorno. Cardiotoxicidad por el aumento de las catecolaminas en la sangre y tiende a producir fibrosis miocárdica. Quiere decir, la sustancia que está entre las células aumenta y eso va a dificultar más la función del miocardio. Sistema renina-angiotensina-aldosterona es otro sistema de mecanismo de compensación importantísimo. Actúa más lento, pero es importantísimo. Ya ustedes saben por qué se produce la renina y todo el proceso que se produce hasta llegar a angiotensina, que es la sustancia que produce vasoconstricción. La estimulación de los receptores beta 1 en el aparato yugosarco-regular de los riñones, generalmente por disminución de la presión, pero ¿por qué disminuye la presión? Sí, porque hay menor aporte de sangre, ¿no? Activación de los vasoreceptores en el lecho vascular renal. Principales mecanismos responsables de la liberación de renina de la insuficiencia cardíaca aguda. Las dos cosas. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, aumenta la resistencia vascular sistémica. Aumenta la liberación de noradrenalina por los nervios adrenérgicos. Aumenta el volumen intravascular por estimulación de la SET en el hipotálamo y de la producción de aldosterona en la corteza suprarrenal. Tenemos vasoconstricción y tenemos aumento de volumen. Todo eso, esos dos elementos, esos dos factores, para contribuir negativamente a que ese corazón pueda seguir funcionando. Le producen mayor resistencia a la función del corazón. Estimula directamente la fibrogénesis cardíaca y produce hipertrofia minocitaria. La aldosterona, además de producir retención de sodio, promueve la fibrogénesis. Al final, las mineralocorticoides van a producir aldosterona. Produce retención de sodio y promueve la fibrogénesis y remodelamiento miocárdico. Aumenta la sustancia blanca entre las células. La hormona tiroidica aumenta el volumen intravascular. Esas son las dos situaciones que se producen con la producción de la renina en gran cantidad.
consecuencia de la activación neurohormonal en la insuficiencia cardíaca, el volumen circulante aumentado, como ya dijimos, y aumento del retorno venoso, como ya dijimos, venoconstricción, puede llevar a congestión pulmonar. Congestión pulmonar. El aumento de la resistencia vascular aumenta la poscarga. ¿Cuál es el factor fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca sistólica? Disminuir la poscarga. Antes era mejorar el inotropismo, la fuerza de contracción. Cuando dábamos digoxina, en esa época dábamos digoxina cuando yo estudiaba medicina. Ahora no, hay que disminuir la poscarga para mejorar la contracción, disminuir la presión, digamos, arterial, que le llamamos poscarga, porque la poscarga no es solamente la presión, pero para no complicarlo decimos la resistencia periférica, que es la presión. Entonces, que ese corazón tenga la facilidad de contraerse frente a una menor resistencia. Ese es el factor fundamental. ¿Y eso lo lograríamos con vasodilatadores? Exactamente. Los vasodilatadores, ¿cuáles son? En general, todos los antihipertensivos son vasodilatadores. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene como elementos causantes el aumento del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Pero, ¿Sí? Diga, ¿alguien quería decir algo? ¿sí sería contraproducente dilatar el vaso? Se supone que el corazón está pudiendo bloquearse. Lo que pasa es que la diferencia con la presión arterial en el tratamiento es que en la insuficiencia cardíaca empezamos con dosis mínimas. Y en la realidad y con la experiencia se ve de que realmente es muy notorio el cambio. Incluso fíjense, los beta bloqueadores que se usan, que producen, tienen dos acciones principalmente: disminuyen la resistencia periférica y disminuyen la fuerza de contracción. ¿Cómo va a disminuir la fuerza de contracción a un corazón que ya tiene problemas de contracción? Parece paradójico o contradictorio, pero ¿por qué es? Porque generalmente en la insuficiencia cardíaca sistólica va a haber taquiarritmia, o por lo menos frecuencia cardíaca rápida, un poquito menos de 100, quiero decir con eso. Entonces, ¿qué hacemos con el beta bloqueador? Disminuimos la frecuencia cardíaca. ¿No? Al disminuir la frecuencia cardíaca, gasta menos oxígeno. Entonces, en ese corazón hay un aumento de la frecuencia cardíaca, como digo, pero al mismo tiempo hay una falta de contractibilidad, una disminución de la contractibilidad. Cuando vimos antes en este tema, dijimos cuáles son las características de la insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Cuáles son? Fisiopatológicamente. Dos: resistencia periférica aumentada y disminución de la fuerza de contracción. Entonces, tomamos eso para nuestro tratamiento. Y nuestro tratamiento, prioridad, disminuir la resistencia periférica. Cuando yo digo que mejoremos la fuerza de contracción y la indicación de la digoxina ya ha disminuido su utilidad. Ahora hay algunos que ya ni la quieren usar. En el hospital, por ejemplo, yo tengo un paciente con digoxina y se interna porque tuvo una crisis de descompensación y me viene sin digoxina. Porque algunos ya no quieren usar. Yo tengo mi propio criterio y digo, señores, y a ustedes les digo también, digoxina se usa en la insuficiencia cardíaca sistólica con tendencia a la hipotensión. Si yo tengo un paciente con 90-60 y le voy a dar vasodilatadores, por favor, voy a estar más tranquilo si le doy al mismo tiempo digoxina, porque no me va a bajar tanto la presión. Vasodilato y aumento la fuerza de contracción. ¿Sí o no? Si es un paciente ambulatorio, así me quedo más tranquilo. Le doy digoxina, le aumento la fuerza, y que también la digoxina tiende a disminuir la cantidad de corticosteroides por minuto, y le disminuyo la resistencia. Porque al principio, si yo solo disminuyo la resistencia, tengo la posibilidad de que me haga más hipotensión.
puede haber eso. Y es por eso la diferencia de la medicación antihipertensiva en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión es que con la hipertensión generalmente usamos dosis normales, entre comillas. En cambio, en la insuficiencia cardíaca sistólica usamos dosis mínimas. Ejemplo, betabloqueador tipo carvedilol, que tiene presentaciones comprimido de 6, 25, 12.5 y 25 miligramos, empezamos a usar 3. No sé cuánto, ¿ya? La mitad de 6.25 sería 12.5, ¿no? Así empezamos, con dosis mínimas. ¿Y qué hacemos? Esperamos 15 días, controlamos. Si no bajó, aumentamos. Si subió, aumentamos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? La literatura dice, puede usar lo que hasta donde tolere, e inclusive dosis de hipertensión. Fíjense cómo es la situación fisiopatológica de esta patología. Si avanzamos mucho en los vasodilatadores, ¿podría haber algún daño renal? ¿Daño renal? Si usted tiene una hipotensión muy prolongada, por supuesto, porque va a tener una insuficiencia prerrenal por falta de aporte. Entonces, Pero si usted puede tener ya eso con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la fracción de eyección está disminuida. Entonces, tiene que hacer algo. Entonces, tanto una hipotensión muy marcada como una hipertensión muy marcada podría dañar de forma significativa Claro. la función renal. Claro que sí. Entonces, vamos, el aumento de la resistencia vascular aumenta la poscarga contra la cual se contrae el ventrículo insuficiente. Le está poniendo una resistencia a un ventrículo que tiene dificultad para contraerse, lo que puede disminuir más aún el volumen sistólico y el débito cardíaco. Lógico. El aumento de la frecuencia cardíaca aumenta la demanda metabólica. El aumento de la frecuencia cardíaca aumenta la demanda metabólica. Esto tiene que tenerlo presente. Cuando un corazón se palpita rápido, 100 o más, ¿qué es lo que cambia en el ciclo cardíaco? Principalmente en el ciclo cardíaco, que ya ustedes lo leyeron, porque ya leyeron anatomía funcional. Entonces saben todo el ciclo, qué es lo que cambia en ese corazón, qué es lo que se modifica más. Disminuye el periodo diastólico. Aumenta el periodo de diástole en el tiempo. ¿Y qué pasa en ese caso? Se llena más el ventrículo. Por consiguiente, el volumen que expulsa teóricamente tiene que ser mayor que cuando estaba con palpitación rápida, pero depende también de la capacidad de contracción, ¿no? El volumen diastólico final va a ser mayor. Por eso, el aumento de la frecuencia cardíaca aumenta la demanda metabólica. O sea, tiene que tenerlo presente, que un ventrículo que tiene palpitación rápida está gastando de más. Es como si estuvieran corriendo. Y eso es lo que dije yo. ¿No ves que decían que por el COVID, pacientes con enfermedad de base o pacientes con sobrepeso tenían más problemas? ¿Qué pasa con el paciente con sobrepeso, por ejemplo? Tenemos una fórmula genética que dice que uno tiene que ser así y así y así, ¿no? Primero un fenotipo y después ya una forma del cuerpo que tendría que ser así hasta que uno se muera. Pero uno aumenta el peso. ¿Qué sucede? El riñón tiene más trabajo, el pulmón tiene más trabajo, el corazón tiene más trabajo. Entonces, en general, en esos casos, ¿qué sucede? Estamos gastando más de lo que debemos. Por consiguiente, si somos atacados por una enfermedad, tenemos menor posibilidad de defensa. Así en general, digamos, ¿no? Yo, pensándolo de forma lógica, es como cuando uno está también sin las defensas necesarias. Eso es más directo, sí.
Pero cuando uno tiene una situación donde está gastando más de lo que debe, ¿cómo va a luchar y a pelear cuando es agredido? Está disminuido. Ahorita voy. Gracias, hermanito. Antes de tiempo. Entonces, me van a disculpar, nos quedamos aquí. Nos vemos el jueves. ¿Alguna pregunta previa? ¿Cuál dijo doctor que era el factor para el tratamiento del circuito histórico? La resistencia periférica está elevada. Lean sobrecarga y lean disfunción previo en el tema este. Y ahí van a ver que el tratamiento es básicamente disminuir la resistencia periférica. Lean leer de cardio. Busque primero medicina interna y después va a cardio. Si tiene Bramwell, pero el libro el texto de la SIAC, que hace 2 años salió, si lo consigue también. Que les vaya bien. Chao. Gracias. Hasta luego.